Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 1306, Destrozo del sello. El cielo sobre el mar del demonio caótico era magnífico. Los colores brillantes habían envuelto todo el mar del demonio caótico durante todo un año. Incluso el sol y la luna parecían haber perdido su brillo bajo esta luz. Fluctuaciones extremadamente místicas pulsaban en secreto mientras la luz circulaba. El mar del demonio caótico todavía estaba repleto de gente. Todos sus ojos estaban enfocados en el cielo, donde estaba presente un loto de hielo gigante e incomparablemente hermoso. Estaba bien cerrado mientras que aparentemente todos los colores se emitían desde él. Era el ápice de la belleza. Cada mirada estaba ansiosamente pegada al hermoso loto de hielo. Después de que el maestro de hielo encendiera su reencarnación y usara todo su poder para ayudar a Lindon a alcanzar la etapa ancestral, se convirtió en la última esperanza de las innumerables vidas en este mundo. La oscuridad se acercaba de manera apremiante desde el cielo lejano mientras sus ojos estaban ansiosamente fijos en el brillante loto de hielo. Una grieta grande de 100.000 pies se estaba extendiendo en el vacío mientras el maligno extremadamente denso continuaba surgiendo de él. Había una formación antigua frente a la grieta. Sin embargo, esta formación ya se había vuelto extremadamente tenue y claramente estaba a punto de romperse. Incluso algunos expertos máximos podían sentir vagamente que cierta figura de destrucción estaba a punto de llegar. Innumerables personas se miraron en silencio y vieron el horror inocultable en los ojos de los demás. El emperador Jimo está a punto de descender. La maestro de la vida y de la muerte también levantó la cabeza. Su pequeño rostro observó con gravedad los cambios en el vacío distante mientras comentaba lentamente. Pero Lindon aún no ha salido. El maestro de fuego miró el brillante loto de hielo bien cerrado. Aparte de emitir continuamente un resplandor multicolor, no hubo otra actividad durante el último mes. Ni siquiera pudieron detectar la presencia de Lindon. No podemos preocuparnos por tales asuntos. La hermana pequeña menor encendió su reencarnación para crear esta oportunidad, no debemos desperdiciarla. Una expresión severa brilló en los ojos del maestro de la vida y de la muerte cuando dijo con decisión: atacaremos con todas nuestras fuerzas una vez que el emperador Jimo descienda, lo detendremos el mayor tiempo posible. El maestro de fuego y los demás asintieron con rostros solemnes. Independientemente de la situación, harían todo lo posible para ayudar a Lindon a ganar ese tiempo que necesitaba con urgencia. Retumbar. Un trueno demoníaco profundo parecía retumbar desde el vacío distante, mientras una onda maligna comenzaba a invadir verdaderamente este mundo. Innumerables pares de ojos estaban ansiosamente enfocados en el cielo. Después de lo cual, comenzaron a temblar. Habían visto que el sello fuera de la grieta comenzaba a arder. Llamas negras se habían pegado al sello. El sello pareció soltar un ruido ensordecedor en este momento. La última puerta que custodiaba el plano finalmente había llegado al final de su misión. Grieta. El sello se abrió y finalmente desapareció por completo. Uno podía ver una grieta de 1.000.000 de pies de largo entre los planos retorciéndose lentamente donde el sello había desaparecido. Parecía la boca grande de un demonio malvado que había comenzado a roer este mundo. El demoníaco que surgía era tan viscoso que parecía haberse vuelto casi sólido. Surgió de la grieta entre los planos. En un instante, el sol y la luna perdieron su luz. Estallido. El demoníaco se extendió por el mundo. Parecía haber un par de ojos extremadamente malvados presentes dentro de él. Barrió con indiferencia este mundo, aparentemente intentando buscar la hermosa figura que lo había obligado a regresar hace un mes. El resultado de su búsqueda hizo que se sorprendiera un poco. Había descubierto que esa presencia en particular parecía haber desaparecido por completo de este mundo, e incluso él no podía detectarla. La mirada que barría el mundo de repente miró hacia el mar del demonio caótico, donde una luz brillante se extendía en el cielo en medio de un mar interminable de personas. Esa luz un tanto familiar hizo que los ojos malignos se apretaran ligeramente. Era una fluctuación extremadamente familiar y peligrosa. ¡Omf! Un resoplido frío e indiferente fue emitido por el demoníaco. Poco después, los innumerables expertos en mar del demonio caótico se sorprendieron al ver un pilar de luz de demoníaco extremadamente grueso que descendía repentinamente desde el vacío. Atravesó el cielo y disparó sin piedad hacia el brillante loto de hielo en medio de la luz colorida. ¡Ataquen! Las expresiones de los 6 maestros antiguos cambiaron drásticamente al ver esto. Con un grito de fuerza,
Los 6 corrieron hacia adelante y flotaron en el aire sobre el loto de hielo. Org. Golpearon poderosamente sus propios pechos y se escupió una bocanada de sangre de esencia. Sus expresiones palidecieron cuando 6 grupos de sangre de esencia se fusionaron repentinamente. Una luz brillante acompañada de una onda aterradora barrida. La luz se extendió, convirtiéndose en una gran campana antigua. La campana gigante los cubrió por completo tanto a ellos como al loto de hielo. Din. La luz demoníaca penetró el espacio y llegó, golpeando pesadamente la campana gigante. Un sonido claro resonó en el cielo. Las ondas sónicas circulares, que eran visibles a simple vista, hicieron que los expertos de los alrededores fueran lanzados hacia atrás. Grieta. La defensa de la campana gigante, que se formó con todo el poder de los 6 individuos, no logró mucho efecto. Muchas grietas se extendieron rápidamente sobre la enorme campana. Finalmente, emitió un fuerte estallido y fue completamente destrozado. Org. 6 figuras volaron hacia atrás cuando la gran campana explotó y se tosió una bocanada de sangre fresca. Sus rostros originalmente pálidos se volvieron aún más pálidos y sus auras se volvieron extremadamente frágiles. Aunque ya eran considerados expertos de alto nivel en este mundo, todavía había una brecha demasiado grande en comparación con el emperador Jimo. Aunque sufrieron una lesión grave, finalmente lograron bloquear este ataque del emperador Jimo. Una expresión helada pareció revolotear a través de los ojos malvados en el vacío distante, y el demoníaco surgió una vez más. Llegó el demoníaco descendiente. Todos podían sentir claramente que la figura de destrucción, que había cruzado los planos, ahora se acercaba rápidamente a ellos. Silbido. El viscoso y demoníaco una vez más se disparó hacia adelante, convirtiéndose en un dedo demoníaco gigante que destrozó el vacío y empujó despiadadamente hacia el brillante loto de hielo. Los símbolos malvados parpadearon en las puntas de los dedos demoníacos. Ataquemos juntos. Innumerables individuos fuertes en mar del demonio caótico vieron llegar el ataque del emperador Jimo una vez más. Después de sentirse extremadamente aterrorizados, todos comenzaron a sentir una gran furia. Lindon era su última esperanza. Si el emperador Jimo lo obstaculizara o lo destruyera aquí, significaría que perderían su última resistencia. Tal escena nunca debe aparecer. Un rojo escarlata se levantó en los ojos de los innumerables individuos poderosos. Posteriormente, los rugidos sonaron uno tras otro, y decenas de millones de pilares de poder Yuan se dispararon. Todo el mar del demonio caótico tembló salvajemente en este momento. ¡Bam, bam, bam! Innumerables ataques se estrellaron locamente contra el dedo demoníaco, causando que temblara violentamente. Sin embargo, el lejano emperador Jimo detectó claramente esta situación. Con un resoplido frío, los símbolos malvados en el dedo demoníaco repentinamente estallaron y bloquearon todos los ataques. Después de lo cual, se estrelló despiadadamente contra el brillante loto de hielo sin debilitarse. Enciende la reencarnación y deténlo. Los ojos del maestro de la vida y de la muerte se pusieron rojos al ver esto. Con un grito severo, ambas manos de repente formaron un sello. Ella estaba planeando encender directamente su reencarnación. No tenían otra opción en este momento. Silbido. Sin embargo, el espacio sobre el loto de hielo se distorsionó repentinamente justo cuando estaban preparados para luchar hasta la muerte, y una figura vestida de blanco apareció de la nada. La figura tenía un comportamiento distante. Su bonito rostro estaba cubierto de escarcha en este momento. Miró el dedo demoníaco que se dirigía hacia ella y apretó la mano cuando una espada de 1 metro de largo apareció en un instante. Blandiendo la espada larga, cortó ferozmente hacia abajo. El corte de espada no emitió ninguna fluctuación de poder Yuan. Fue un golpe que aparentemente no contenía ningún poder en absoluto. Grieta. Sin embargo, este corte aparentemente impotente pasó directamente a través de ese aterrador dedo demoníaco. Después de lo cual, innumerables personas se sorprendieron al ver que el dedo del demonio había sido cortado en 2. Clamor. Todo el mar del demonio caótico estalló en un alboroto. Innumerables personas quedaron atónitas al mirar a la belleza de hada vestida de blanco. Estaba claro que no entendían quién era esta persona, que había aparecido de repente y parecía ser incluso más fuerte que los maestros antiguos. Lin Qingsu. Los maestros antiguos exclamaron. Se sobresaltaron mucho al ver esta escena. ¿Por qué se ha vuelto tan fuerte? El maestro espacial preguntó en estado de shock. Podía sentir que no había poder Yuan en Lin Qingsu. Sin embargo, pudieron detectar una antigua fluctuación familiar en ella. Es el poder del cenit.
El maestro de la vida y de la muerte respondió de manera solemne. Miró a la figura y murmuró, ¿ella es realmente capaz de usar el poder del cenit hasta tal punto? ¡Qué aterrador! En términos de comprensión y control del cenit, es probable que incluso la hermana menor sea inferior. Ella ha renunciado a cualquier otro tipo de poder y se ha centrado en perseguir el poder del cenit. Esta audacia es algo que ni siquiera nosotros podemos igualar. El maestro de fuego asintió y dijo. Este pequeño Lin Don es realmente impresionante. Tanto Lin Qingsu como la hermana pequeña son damas extremadamente talentosas. Sin embargo, ambas se han enamorado de este tipo. Impresionante, impresionante. El maestro espacial chasqueó los labios. Su tono contenía una gran admiración. Sin embargo, sus palabras solo hicieron que los demás pusieran los ojos en blanco. Sin embargo, me temo que incluso Lin Qingsu no puede detener al emperador Jimo. El emperador Jimo ya ha atravesado la grieta entre los planos y pronto llegará. En ese momento, su poder se desataría verdaderamente. El maestro de la vida y de la muerte dijo con voz preocupada. El maestro de fuego y el resto suspiraron. Después de lo cual, miraron el magnífico loto de hielo. Solo podían esperar que Lin Don pudiera romper el sello y realmente avanzar a la etapa ancestral en el poco tiempo que queda. De lo contrario, el mundo realmente caería en manos del emperador Jimo. En el momento en que la figura demoníaca fue cortada en dos, una luz asombrosa surgió repentinamente de los ojos malvados en el vacío distante. Parecía mirar más allá del espacio cuando su mirada cayó sobre la hermosa figura blanca. Su voz originalmente sin emociones e indiferente parecía haber sido sacudida un poco, y parecía contener un rastro de alegría. Este poder finalmente apareció una vez más. Capítulo 1307, avanzando a la etapa ancestral. Una figura hermosa y seductora con un vestido blanco se paró en el cielo sobre el mar del demonio caótico. Mientras tanto, ella sostenía una espada de 3 pies de largo en su mano. Su largo cabello negro caía hasta su estrecha cintura. En este momento, mientras miraba fijamente el vacío distante, había una expresión severa, fría y rara vez vista en su rostro perfecto e impecable. Esto se debió a que en ese lugar, una presión aterradora se movía rápidamente hacia ellos. El emperador Jimo estaba a punto de llegar. Lin Qingsu apretó con más fuerza su espada larga, antes de curvar sus labios rojos. Poco después, bajó la cabeza y miró los innumerables ojos asustados y desesperados de abajo. Luego, se volvió para mirar ese deslumbrante loto de hielo. Inmediatamente, una suave emoción se elevó dentro de sus ojos fríos y claros. En el pasado, tú siempre has sido el que me perseguía. Esta vez, permíteme protegerte. Después de lo cual, aumentó el agarre sobre su espada larga, haciendo que sus delicadas venas sobresalieran en su piel clara como el jade. Mientras tanto, un brillo determinado brilló en su rostro deslumbrante. Innumerables personas miraban esa hermosa figura de pie en el cielo. Sopló una suave brisa, haciendo que su largo cabello ondeara con el viento. Su disposición fría y elegante era similar a la de un hada y dejaba a uno hipnotizado. Retumbar. El trueno bajo y profundo del diablo se hizo más y más cercano. Después de lo cual, el aura demoníaca, que parecía nubes de tormenta, descendió desde el cielo. Finalmente, frente a innumerables pares de ojos aterrorizados, se extendieron por el cielo del mar del demonio caótico. Mientras tanto, en lo profundo del aura demoníaca agitada, parecía haber un par de ojos diabólicos que miraban fríamente al mundo entero. Finalmente, ese par de ojos se detuvo en la figura delicada y encantadora de Lin Qingsu. Tal fuerza familiar, una voz fría e indiferente se emitió lentamente desde lo profundo de las nubes del diablo. Además, parecía como si esa voz fuera la de un demonio de las profundidades del infierno. Estaba completamente vacío de emoción. En cambio, una fuerza aterradora, que hizo que el mundo entero temblara de miedo, irradió desde allí. Emperador Jimo. El grupo del maestro de la vida y de la muerte miró fijamente las nubes diabólicas que cubrían el cielo, con una expresión pálida en sus rostros. Mientras tanto, pudieron detectar débilmente un trono de aura demoníaca. Además, sentado en ese trono, estaba una figura divina del diablo. Sin embargo, nadie podía discernir su apariencia. ¡Qué lugar tan nostálgico! Sin embargo, parece que ese tipo, el maestro símbolo ancestral, ya no está. ¡Qué desafortunado! Una presión aterradora se extendió por todo el mundo cuando esa voz sonó lentamente. Inmediatamente, sonrió. Parecía haber un toque de ridículo en su sonrisa. Ese tipo, claramente teníamos el mismo objetivo.
Sin embargo, insistió en tomar el llamado camino recto. Olvídalo. Al final, gané. Ese hombre se estaba riendo suavemente. Poco después, desvió su atención de Lin Qingsu y miró el deslumbrante loto de hielo. Inmediatamente, sus ojos diabólicos, que estaban anidados dentro del aura demoníaca, se endurecieron antes de decir, intentando entrar en la etapa ancestral. Parece que de hecho he subestimado a los seres vivos en este mundo. Sin embargo, me temo que de ninguna manera te daré esa oportunidad. Estallido. Después de que sonaron sus palabras, el aura demoníaca en el cielo surgió de repente. Inmediatamente, el aura demoníaca viscosa se reunió rápidamente antes de transformarse en un enorme grupo de llamas negras. Las llamas se curvaron y se elevaron. De hecho, incluso el propio espacio vacío emitía continuamente un crujido, como si lo estuvieran asando a la parrilla. Mientras tanto, el mal sin fin parecía estar corriendo dentro de estas llamas. Silbido. Las llamas negras se movieron, antes de transformarse débilmente en el rostro de un fantasma feroz. Después de lo cual, las llamas del diablo zumbaron hacia adelante antes de dirigirse directamente hacia el deslumbrante loto de hielo. Silbido. La delicada figura de Lin Qingsu se movió, antes de que apareciera instantáneamente frente al deslumbrante loto de hielo. Mientras tanto, su deslumbrante rostro estaba lleno de una expresión helada. De repente, olas de luz del caos primordial salieron de su cuerpo. Después de que la luz del caos primordial estalló, el mundo entero aparentemente rugió al unísono, mientras cantidades infinitas de poder natural comenzaban a converger frenéticamente. Zenith, mata al diablo. Lin Qingsu usó su mano de jade para sostener su espada de 3 pies de largo, antes de balancearla hacia abajo. Ella no empleó ninguna técnica sofisticada. Sin embargo, cuando balanceó su espada, en realidad dejó un profundo barranco de varios cientos de miles de pies en el mar del demonio caótico debajo. El brillo de una espada del caos primordial pasó silbando, antes de que finalmente cortara las aterradoras llamas del diablo, que parecían la cara de un fantasma. Inmediatamente, este último lanzó un chillido miserable y ensordecedor, y en realidad fue detenido por el resplandor de la espada de aspecto ordinario. Sin embargo, a medida que las llamas del diablo se enfurecieron, erosionaron continuamente la luz del caos primordial. En realidad eres capaz de hacer uso de esa fuerza hasta este punto. De hecho, parece favorecer a los que vienen de este mundo. La figura diabólica divina anidada en lo profundo de las nubes del diablo suspiró emocionalmente después de presenciar esta escena. Sin embargo, esto es muy deficiente. Después de que sonó su voz, las llamas del diablo, que tenían la forma de la cara de un fantasma, de repente lanzaron un chillido penetrante. Inmediatamente, las llamas del diablo se dispararon en todas las direcciones, obligando al brillo de la espada del caos primordial a retirarse continuamente. Mientras tanto, la luz del caos primordial también se volvió cada vez más tenue. Lin Qingsu se mordía los labios rojos con la parte posterior de los dientes. Mientras tanto, algo de sudor había aparecido en su frente suave, mientras que una expresión pálida brilló en su hermoso rostro. Aunque tomó otro camino, lo que le permitió poseer una fuerza única y formidable, casi no podía hacer nada cuando se enfrentaba al emperador Jimo, que había descendido personalmente a este mundo. En este momento, su fuerza absoluta y abrumadora era algo con lo que ella no podía lidiar. Silbido. Las feroces llamas del diablo con cara de fantasma chillaron de repente. Luego, abrió su enorme boca antes de tragarse el resplandor de la espada del caos primordial. Inmediatamente, el cuerpo de Lin Qingsu tembló antes de que un rastro de sangre se filtrara por la comisura de su boca. Sin embargo, ella lo soportó con fuerza. De pie debajo, el grupo del maestro de la vida y de la muerte tuvo un cambio drástico en sus expresiones cuando vieron esta escena. Parece que de hecho no pudieron detenerlo. Debería serme útil. Déjame capturarte primero. Dentro de las nubes del diablo, la figura divina del emperador Jimo sonrió levemente. Después de lo cual, extendió su brazo. Inmediatamente, una enorme mano pálida se extendió desde dentro de las nubes del diablo antes de intentar agarrar a Lin Qingsu. Cuando esa mano pálida descendió, estalló un gemido, como si el mundo no pudiera soportar esa carga. El espacio alrededor de Lin Qingsu estaba completamente sellado en este momento, lo que provocó que se quedara atrapada. Sin embargo, incluso en una situación precaria como esta, no entró en pánico. En cambio, simplemente inhaló una profunda bocanada de aire, mientras que la determinación en sus ojos se hizo más densa. Lin Qingsu juntó suavemente sus largas manos. Después de lo cual, formó una técnica de sello extremadamente antigua.
A medida que se formaba este sello, todos podían escuchar un zumbido que brotaba del mundo entero. Es voz, es voz. Muchos rayos de luz del caos primordial salieron disparados de diferentes partes del mundo. Finalmente, envolvieron la delicada figura de Lin Qingsu. Mientras tanto, después de que esos rayos de luz envolvieran su cuerpo, varias líneas antiguas aparecieron en su piel cristalina. Estas líneas eran como las líneas del mundo, divinas pero naturales. Una intensa luz del caos primordial comenzó a surgir desde el interior del cuerpo de Lin Qingsu. Mientras tanto, el espacio que la rodeaba, que la había aprisionado inicialmente, comenzó a aflojarse. Finalmente, esa gran mano pálida, que intentaba agarrarla, también fue bloqueada por la luz del caos primordial. Sin embargo, esta resistencia fue solo una solución temporal. Inmediatamente, las venas negras del diablo en esa gran mano pálida comenzaron a moverse como dragones, antes de que comenzaran a hacer retroceder la luz del caos primordial. Dos fuerzas aterradoras chocaron en el cielo. Sin embargo, todos podían decir que la luz del caos primordial estaba a punto de extinguirse. El grupo del Maestro de la Vida y de la Muerte apretó los puños con fuerza y estaba preparado para actuar en cualquier momento. Sin embargo, sabían que una vez que hicieran un movimiento, tenían que encender su reencarnación. De lo contrario, no había forma de que pudieran competir con el emperador Jimo. Zumbido. Bajo esa gran mano pálida, la luz del caos primordial se volvió cada vez más tenue. De hecho, fue empujado hacia atrás continuamente hasta que estuvo a solo 100 pies de distancia de Lin Qingsu. Cuando vio esto, suspiró en secreto en su corazón. Después de lo cual, sin dudarlo, su cuerpo, que estaba cubierto con líneas antiguas, comenzó a calentarse. Mientras tanto, un intenso dolor se extendió por todo su cuerpo. Silbido. En este momento, la luz del caos primordial, que estaba siendo reprimida amargamente anteriormente, comenzó a arremeter a un ritmo aterrador. De hecho, incluso empujó hacia atrás esa gran mano pálida hasta que comenzó a temblar. Mientras tanto, la multitud vio que la luz del caos primordial alrededor del cuerpo de Lin Qingsu se estaba volviendo cada vez más intensa. Después de lo cual, parecía como si el mundo entero hubiera comenzado a temblar. Está planeando. Cuando los antiguos maestros vieron esta escena, todos se sorprendieron. Claramente, se dieron cuenta de que Lin Qingsu estaba usando un método de autosacrificio, similar a encender la reencarnación, para luchar contra el emperador Jimo. Estamos condenados a sacrificarnos uno tras otro. La impotencia surgió en sus corazones mientras se miraban el uno al otro. Lin Qingsu cerró lentamente los ojos. En este momento, pudo sentir que su cuerpo se había fusionado con el mundo entero. Por lo tanto, siempre que activara el siguiente paso, sería capaz de desatar su mayor fuerza y detener al emperador Jimo, ganando un tiempo precioso para Lin Don. Lin Don, adiós. Un murmullo bajo y profundo sonó dentro del corazón de Lin Qingsu. Después de lo cual, su sello manual cambió. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de liberar la fuerza dentro de su cuerpo, un resplandor resplandeciente estalló repentinamente en este mundo. Bajo la iluminación de ese brillo resplandeciente, Lin Qingsu de repente sintió que otra fuerza aterradora la había obligado a salir de su estado actual, por lo que no se fusionó con el mundo. Justo después de que la obligaron a salir de ese estado, un olor familiar la recibió. Después de lo cual, un poderoso brazo se envolvió alrededor de su delicada cintura antes de que él la abrazara. No hagas eso. No quiero experimentar ese dolor por segunda vez, ¿de acuerdo? Él la atrajo a su abrazo y murmuró. Mientras tanto, había dolor en su voz, que no podía ocultar. En este momento, ese olor y esa voz familiares hicieron temblar incluso el tranquilo corazón del lago de Lin Qingsu. Lentamente levantó la cabeza y miró esa cara. En solo un mes, sus ojos negros oscuros se habían vuelto mucho más viejos y profundos. De hecho, parecía como si hubiera pasado por miles de reencarnaciones. Déjame todo lo demás a mí. Detrás de Lin Don, una luz deslumbrante, que impregnaba el cielo, todavía fluía en todas las direcciones. Luego, miró a Lin Qingsu, antes de sonreír levemente y decir: sí. El delicado cuerpo tenso de Lin Qingsu se relajó rápidamente, antes de asentir rápidamente. Debajo de ellos, el mar del demonio caótico estalló en un alboroto. Innumerables personas miraron a Lin Don, que finalmente había aparecido, antes de que una alegría salvaje apareciera en sus rostros. ¿Su espera finalmente valió la pena? ¿Tuvo éxito? Los antiguos maestros miraron a Lin Don, antes de que todos sus corazones se estremecieran.
Con sorpresa en sus ojos, se giraron para mirarse el uno al otro, antes de darse cuenta de que, aunque todos estaban en estado de shock, también había una alegría inocultable en sus rostros. Esto se debió a que se dieron cuenta de que la fluctuación emitida por el cuerpo de Lyndon era exactamente la misma que la del maestro símbolo ancestral. Evidentemente, había avanzado a la etapa ancestral. Hay esperanza para este mundo. De pie en el cielo, Lyndon lanzó a Lin Qingsu. Luego, levantó la cabeza y miró profundamente en las nubes del diablo. Finalmente, apareció una leve sonrisa cuando dijo, ha llegado el gran emperador Jimo. En nombre de todos los seres vivos de este mundo, permítanme disculparme por la espera. En el cielo, el aura demoníaca silbante ahora estaba siendo suprimida por la luz deslumbrante y posteriormente se volvió más tranquila. Después de lo cual, una luz diabólica descendió, antes de que una figura negra apareciera gradualmente dentro de la luz diabólica. Finalmente, esa luz desapareció antes de que una figura humana apareciera frente a los ojos de innumerables personas. Esa figura era la de un humano. Llevaba túnicas negras y era bastante alto y guapo. Sin embargo, los ojos de Lyndon se entrecerraron suavemente cuando vio su rostro. Esto fue porque reconoció esa cara. De hecho, incluso se podría decir que esa cara estaba impresa en lo profundo de su mente. Esto fue porque ese rostro era de hecho el de Lin Lantian. Capítulo 1308. La pelea final. Lin Lantian. Lin Qingsu, Little Flame y el resto, que conocían a Lin Lantian, sintieron que sus corazones temblaban cuando vieron esta escena. Mientras tanto, una gran incredulidad y conmoción surgieron en sus ojos. ¿Lin Lantian era en realidad el emperador Jimo? ¿Cómo es esto posible? Él no es Lin Lantian. Los ojos negros oscuros de Lyndon estaban mirando a esa figura familiar. Sin embargo, apenas había fluctuaciones dentro de sus ojos. Esto se debió a que sabía que la persona que estaba frente a él simplemente tenía el mismo aspecto que Lin Lantian. Jaja, esto es solo porque detecté que tus emociones tenían una reacción violenta hacia este hombre, el emperador Jimo sonrió. Luego, miró su propio cuerpo antes de decir sonriendo, parece que usar esta apariencia tuvo un gran impacto en todos ustedes. Tu apariencia realmente me da el impulso de matarte por segunda vez. Lyndon dijo con voz débil. Aunque Lin Lantian había muerto en sus manos en ese entonces, no le importaba matarlo por segunda vez. Sin embargo, es igual de bueno. Mi viaje de cultivación comenzó con Lin Lantian. Ahora que he alcanzado el pináculo, resolveré todos mis rencores contigo. Esto es a pesar del hecho de que el Lin Lantian parado frente a mí no es la persona real. Lin Lantian se rió mientras evaluaba lentamente a Lyndon. Finalmente, suspiró y dijo, nunca esperé que alguien más pudiera llegar a la etapa ancestral. Parece que he calculado mal. El maestro símbolo ancestral también había dejado un movimiento oculto. Este mundo no te pertenece. Deberías volver al lugar de donde viniste. Lyndon bajó los ojos antes de decir de manera indiferente. Puedo sentir tu odio hacia mí. Parece que debes haber pagado un precio bastante alto para llegar a la etapa ancestral. ¿Estás dispuesto a dejarme ir así? Lin Lantian se rió y dijo. De hecho, estoy un poco reacio. Lyndon levantó la cabeza e inhaló una profunda bocanada de aire. Luego, miró al cielo y parecía ver el contorno de una hermosa joven que destellaba en ese lugar. Después de lo cual, desapareció gradualmente. Para poder llegar a esta etapa, tuve que perderla. Por lo tanto, si no te mato bastardo, eso sería, realmente molesto. Una ferocidad helada se elevó lentamente dentro de los ojos de Lyndon. Poco después, todos sintieron que el mundo entero comenzaba a zumbar y temblar. Después de lo cual, innumerables rayos de luz deslumbrantes surgieron de todas las direcciones, antes de que se reunieran detrás de Lyndon. En ese caso, deberías quedarte. Lyndon apretó la mano antes de que 8 rayos de luz se precipitaran. Después de lo cual, dieron vueltas a su alrededor. Eran en realidad los 8 grandes símbolos ancestrales. Es vos. Poco después, muchos rayos de luz se precipitaron. Eran los 9 grandes objetos divinos, que incluían la piedra ancestral, la tablilla de la gran desolación, etc. Finalmente has tenido éxito. Un resplandor apareció en la piedra ancestral, antes de que Jan mirara a Lyndon. Cuando se dio cuenta de que la presión que irradiaba de este último era similar a la del maestro símbolo ancestral, una expresión complacida y satisfecha apareció en sus ojos. ¿Quién podría haber imaginado que este joven débil de la ciudad indiana ahora estaría en la cúspide de este mundo? De hecho, desde el principio de los tiempos, solo el maestro símbolo ancestral podía sostenerle una vela.
Los cambiaré a todos temporalmente. Lin Don sonrió hacia Yan. Sin embargo, su sonrisa parecía un poco trágica. Después de lo cual, apretó la mano, antes de que los 9 grandes objetos divinos comenzaran a conectarse entre sí. Luego, aparentemente se transformaron en una antigua lanza de 7 colores. Mientras tanto, una fuerza aterradora fluía a través del cuerpo de esta lanza. Actualmente, Lin Don había avanzado al nivel más alto en este mundo. De hecho, su fuerza ya no era inferior a la del maestro símbolo ancestral. Por lo tanto, aunque los 9 grandes objetos divinos eran extremadamente poderosos, aún así se fusionaron y doblaron de acuerdo a su voluntad. Lin Don sostenía una lanza de 7 colores, mientras los 8 símbolos ancestrales bailaban a su alrededor. Una presión, que podría elevarse sobre el mundo, irradiaba de él. Inmediatamente, esto hizo que innumerables expertos en el mar del demonio caótico temblaran de emoción. Esta era una esperanza genuina. Solo con una fuerza tan absoluta, podría uno finalmente detener al emperador Jimo, parecido a un dios demonio. ¿Matarme? Esto fue algo que incluso el maestro símbolo ancestral no pudo hacer. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer incluso si has alcanzado su nivel de cultivo? Lin Lantian sonrió levemente mientras miraba la luz de 7 colores que surgía en todas direcciones detrás de Lin Don. Estallido. Lin Don no respondió. Señaló con las manos a Lin Lantian antes de que de repente las apretara. Inmediatamente, el espacio vacío de 100.000 pies aparentemente colapsó antes de que una fuerza aterradora, que incluso podría destrozar a un experto en la etapa de la reencarnación que había pasado 3 tribulaciones de reencarnación, brotara hacia adelante. Lin Lantian juntó las manos, antes de que la tinta negra como llama saliera del interior de su cuerpo y bloqueara con fuerza la fuerza de presión que destrozaba el espacio. Jaja, en ese caso, permitir que este emperador experimente cuán poderoso es realmente el nuevo maestro símbolo ancestral. Lin Lantian se rió a carcajadas. Después de lo cual, una aura demoníaca monstruosa surgió detrás de él antes de que se transformara en torrentes de aura demoníaca viscosa de varios millones de pies de altura. Estos torrentes atravesaron el cielo de una manera grandiosa y poderosa, antes de serpentear como grandes dragones diabólicos y cargar hacia adelante. ¡Bam, bam! Innumerables personas se sorprendieron cuando vieron que dondequiera que pasaran estos torrentes de aura demoníaca, el espacio colapsaría instantáneamente, antes de que numerosas grietas negras se extendieran rápidamente por el cielo. Los torrentes de aura demoníaca finalmente llegaron. Lin Don pisó suavemente su pie, antes de que una luz deslumbrante saliera de todas las direcciones. Esta luz deslumbrante contenía una cantidad infinita de poder Yuan y poderosa energía mental. De hecho, contenía la fuerza del mundo entero. Mientras tanto, la luz de 7 colores se transformó en un enorme disco de luz que tenía millones de pies de tamaño. Ese disco giró lentamente, permitiendo que los torrentes de aura demoníaca zumbaran antes de que finalmente se estrellaran sin piedad contra su superficie. ¡Bum pum! El mundo tembló en este momento. De hecho, la palabra, aterrador, difícilmente podría darle justicia a una pelea como esta. Después de todo, solo las aterradoras fluctuaciones emitidas por sus ataques harían que la cara de un experto en la etapa de la reencarnación se pusiera pálida. Además, sabían que con su fuerza actual, perecerían en el instante en que entraran en contacto con sus ataques. Con una expresión grave en sus rostros, el grupo del maestro de la vida y de la muerte los miró a ambos, que luchaban en el cielo. La fuerza del emperador Jimo debería ser equivalente a la de un experto en la etapa ancestral. Por lo tanto, tanto Lin Don como el emperador Jimo estaban al mismo nivel y una pelea entre ellos definitivamente sería una sacudida de tierra. Sin embargo, en el pasado, el maestro y el emperador Jimo también lucharon amargamente. Sin embargo, es difícil para cualquiera de las partes salir victorioso ya que solo hay una pequeña brecha entre ellos. El maestro de la vida y de la muerte dudó por un momento antes de hablar, esa guerra mundial anterior duró varios años. Eventualmente, el maestro no tuvo más remedio que encender su reencarnación para sellar al emperador Jimo y la grieta entre los planos. Cuando escucharon sus palabras, el maestro de fuego y el resto fruncieron el ceño con fuerza. Dado que esto fue lo que sucedió en el pasado, ¿podría ser que Lin Don también tendría que encender su reencarnación para sellar al emperador Jimo? En ese caso, ¿la situación no entraría en un ciclo? Ese no es necesariamente el caso. Es posible que Lin Don mate al emperador Jimo. El maestro de la vida y de la muerte reflexionó antes de decir solemnemente. ¿Quieres decir, el objeto divino mejor clasificado? El grupo del maestro de fuego se sobresaltó. Luego,
fruncieron el ceño y dijeron, ¿el objeto divino mejor clasificado, qué es exactamente? Incluso ellos no sabían mucho sobre el llamado objeto divino mejor clasificado. Lo único que sabían era que incluso su maestro no pudo obtener el control de ese objeto divino de primer orden. De lo contrario, la Primera Guerra Mundial habría terminado con su completa victoria. Se volvieron a mirar el uno al otro con una expresión perdida en sus ojos. El objeto divino mejor clasificado era simplemente demasiado misterioso. El objeto divino mejor clasificado debería ser la fuente de poder del cenit. Una voz suave apareció de repente. La maestro de la vida y de la muerte volvió la cabeza antes de ver a Lin Qingsu caminando a su lado. ¿La fuente de poder del cenit? El grupo del maestro de la vida y de la muerte se sobresaltó. Sabían sobre el poder del cenit. Además, el maestro símbolo ancestral les había permitido sentirlo en ese entonces. Sin embargo, solo el maestro de hielo pudo hacerlo con éxito. Sí. Lin Qingsu asintió suavemente con la cabeza. Mientras tanto, una tenue luz fluía dentro de sus bonitos ojos. Como si estuviera mirando el mundo entero, dijo, solo puedo sentirlo. Sin embargo, es imposible para mí controlarlo. Me temo que solo los expertos que han alcanzado la etapa ancestral pueden hacerlo. ¿Puede Lindon hacerlo? El maestro de la vida y de la muerte preguntó rápidamente. Él ha aprendido el arte de la detección cenit y ha sentido el cenit. Creo que ya debería haber deducido algo, sin embargo, no sé si puede controlarlo. Después de todo, incluso el maestro símbolo ancestral no pudo hacerlo, una oscura emoción brilló en los bonitos ojos de Lin Qingsu mientras decía. El grupo del maestro de la vida y la muerte asintió. Actualmente, no pudieron brindar ningún tipo de asistencia a Lindon. Por lo tanto, todo lo que podían hacer era esperar que Lindon pudiera controlar el objeto divino mejor clasificado. Boom pum. Sobre el cielo, había dos figuras brillantes que emitían una presión aterradora. Mientras tanto, ambos manipularon su aterradora fuerza antes de chocar sin piedad. Además, cada vez que chocaban, el espacio circundante colapsaría rápidamente. Tormentas salvajes barrieron el mundo, mientras el cielo y la tierra temblaban. Parecía que el apocalipsis había llegado. Después de que Lindon avanzó a la etapa ancestral, pudo utilizar la fuerza en este mundo como quisiera. Mientras tanto, el emperador Jimo tenía una cantidad infinita de aura demoníaca. Por lo tanto, a pesar de que ambos estaban peleando frenéticamente, ninguno de ellos mostró signos de debilidad. Sonido metálico. La lanza de 7 colores fue acompañada por una luz deslumbrante mientras se disparaba hacia adelante. Finalmente, chocó con la lanza del emperador Jimo a la velocidad del rayo. Inmediatamente, los ojos de ambas partes se volvieron severos y helados, antes de que una luz deslumbrante y una aura demoníaca surgieran salvajemente detrás de sus espaldas. Rugido. Una luz deslumbrante se aglomeró frenéticamente detrás de Lindon, antes de transformarse en un dragón de 7 colores de 1.000.000 de pies de altura. Ese dragón serpenteó antes de lanzar un largo rugido, que resonó en todos los rincones del mundo. Aullido. Mientras tanto, una figura monstruosa del diablo también apareció detrás del emperador Jimo. Además, esta figura del diablo no carecía de tamaño en comparación con el dragón gigante de 7 colores. Tenía numerosos brazos diabólicos y había un gran ojo diabólico en cada palma diabólica. Mientras tanto, había un destello frío y cruel en cada uno de ellos. Auge. El dragón gigante de 7 colores y la figura del diablo cargaron violentamente. Después de lo cual, ambos chocaron en el cielo, antes de que una onda indescriptible se extendiera. Instantáneamente, enormes olas de 100.000 pies de altura se formaron en el mar del demonio caótico debajo, antes de que se extendieran de manera retumbante. Las ondas de energía se extendieron desde el lugar donde ambos chocaron. Sus figuras temblaron antes de que ambos se retiraran, rápidamente por miles de pies. Además, cada vez que sus pies aterrizaran, el espacio circundante se rompería. La pelea entre los dos fue tan aterradora que podría sacudir al mundo. Sin embargo, no se pudo determinar un vencedor final. Como dije, lo mejor que puede hacer un experto en la etapa ancestral definitivo es estar a la altura de mí. En el pasado, no había nada que el maestro símbolo ancestral pudiera hacerle a este emperador. Por lo tanto, se necesita decir aún menos sobre ti. El emperador Jimo sacudió suavemente la lanza del diablo en su mano, antes de que su espacio circundante se rompiera. Luego, habló con una leve sonrisa. Poco después, mi ejército de Jimo ingresará continuamente a este mundo a través de la grieta entre los planos. En ese momento,
¿cómo defenderás tu mundo? Cuando escucharon esto, la expresión de innumerables expertos a continuación cambió de inmediato. Luego, se volvieron para mirar la grieta entre los planos, que estaba ubicada lejos en el vacío distante. En ese lugar, vieron que de hecho había una corriente interminable de aura demoníaca brotando. Además, parecía haber innumerables figuras diabólicas presentes en el interior. El grupo del Maestro de la Vida y de la Muerte tenía una expresión grave en sus rostros. Esto se debió a que sabían que una vez que llegara la tribu Jimo, estallaría la próxima guerra mundial. En ese momento, definitivamente tendrán que pagar un precio extremadamente terrible. Lyndon también levantó la cabeza y miró la grieta entre los planos. Poco después, miró al emperador Jimo, que tenía la apariencia de Len Lantian, antes de hablar de manera suave y lenta, aunque el maestro símbolo ancestral falló, no significa que yo lo haré. Esto es porque este es nuestro mundo. Un extraño brillo brilló en los ojos del emperador Jimo. ¿Por qué no me dices por qué viniste a nuestro plano? No puede ser solo porque quieres invadirnos y masacrarnos, ¿verdad?, preguntó Lyndon. El emperador Jimo aumentó lentamente el agarre sobre su lanza diabólica. Mientras tanto, un brillo frío fluía dentro de sus ojos diabólicos. Sin embargo, no mostró intenciones de responder a la pregunta de Lyndon. En cambio, una aura demoníaca aterradora barrió desde dentro de su cuerpo. Parece que no quieres decirme por qué. Sin embargo, incluso si no me lo dices, sé la razón por la cual. Lyndon sonrió y dijo. Viniste aquí por cierto objeto, ¿verdad? Eso que buscas debería ser el llamado objeto divino mejor clasificado en este plano, ¿verdad? El emperador Jimo miró a Lyndon. Finalmente, soltó una risa burlona antes de decir, parece que tienes bastante conocimiento. En ese caso, ¿sabes de dónde vino el legendario maestro símbolo ancestral, el hombre a quien todos respetan profundamente? Lyndon entrecerró los ojos. El legendario maestro símbolo ancestral no vino de tu mundo. En cambio, vino del mismo lugar que yo. Además, la razón por la que vino aquí fue exactamente la misma que la mía. El emperador Jimo se rió entre dientes antes de decir, ¿no es irónico? Tu salvador del mundo en realidad tenía algo más en mente. Es solo que eligió un camino diferente al mío. Las expresiones de los antiguos maestros palidecieron, mientras que sus cuerpos comenzaron a temblar violentamente. Claramente, estaban muy conmocionados por esta noticia. Me di cuenta de esto después de que avancé a la etapa ancestral. La única persona en el mundo que aún podía mantener la calma era Lyndon. Miró al emperador Jimo y dijo con voz débil, no te compares con el maestro símbolo ancestral. Aunque puede que no sea de nuestro mundo, independientemente de los motivos que tuviera, al menos sabemos que una vez salvó innumerables vidas en este mundo. Solo este hecho por sí solo es suficiente. La conmoción en el mar del demonio caótico se calmó gradualmente cuando innumerables personas asintieron con la cabeza. No importaba cuál era el objetivo del maestro símbolo ancestral. Si no fuera por él, este mundo ya habría sido destruido. TSK. El emperador Jimo se rió entre dientes. Sin embargo, estaba claro que no deseaba continuar con esta conversación. Por lo tanto, miró a Lyndon y dijo, actualmente, eres la esperanza de este mundo. Por lo tanto, después de que te mate, el mundo entero debería hundirse en la desesperación, ¿verdad? Ambos estamos al mismo nivel y, de hecho, no es una hazaña matarte. Sin embargo, a lo largo de los años en los que estuve sellado, también he considerado el peor de los casos. En ese entonces, no estaba dispuesto a pagar el precio para tratar con el maestro símbolo ancestral. Al final, me dio la vuelta, sin embargo, no volveré a cometer el mismo error. Mientras pueda reprimirte durante miles de años, la victoria será mía. Después de lo cual, una extraña expresión cruzó el rostro del emperador Jimo. Poco después, su cuerpo comenzó a hincharse locamente. En un breve momento, se había convertido en una figura de diablo de 10.000 brazos que se elevaba sobre el mundo. Mientras tanto, cada uno de sus temibles brazos diabólicos estaba cubierto con numerosos ojos diabólicos. A medida que estos ojos se abrieron lentamente, se emitieron rápidamente rayos de luz destructivos. ¡Bam, bam, bam! En el instante en que apareció la verdadera forma del cuerpo del dios diablo, los numerosos brazos del diablo en su cuerpo explotaron, antes de que la sangre del diablo brotara en todas direcciones. Es vos. En el instante en que los brazos del diablo explotaron, los diabólicos ojos del diablo dentro de estos brazos se dispararon rápidamente hacia adelante. Después de lo cual, flotaron sobre el emperador Jimo. Cuando estos numerosos ojos diabólicos parpadearon juntos, fue una vista aterradora que hizo que el cuero cabelludo se adormeciera.
Tabla diabólica sin comienzo. Una voz baja y profunda, que estaba llena de frío oscuro, reverberó a través del cielo. Luego, numerosos ojos diabólicos comenzaron a fusionarse antes de que se transformaran débilmente en una tableta diabólica negra de 10 millones de pies de altura. Mientras tanto, innumerables ojos diabólicos fueron tallados en esta tableta diabólica. Cuando parpadearon, todos sintieron como si la energía de este mundo estuviera siendo contaminada. Buzz buzz. En el momento en que se formó esta tableta diabólica, chillidos agudos y penetrantes sonaron detrás de la grieta entre los planos. Posteriormente, figuras diabólicas brotaron a través de la grieta en todas direcciones. Era el ejército de la tribu Yimo. Además, la escala de este ejército era varias veces mayor que la de la prisión del diablo. Ellos, están realmente en vigor esta vez. Cuando el grupo del Maestro de la Vida y de la Muerte vio esta escena, sus rostros palidecieron al instante. Esto se debió a que la escala de esta invasión incluso supera la de la Gran Guerra Mundial durante la Antigüedad. Claramente, esta vez, la tribu Yimo había movilizado a toda su tribu. Parece que estaban en una situación desesperada esta vez. Los antiguos maestros apretaron los puños. Independientemente de si eligieron admitirlo, la fuerza de la tribu Yimo excedía la de este mundo. Por lo tanto, si la tribu Yimo eligiera movilizar a toda su tribu e invadirlos, claramente estarían en desventaja. Homenaje a la tableta. La voz oscura, fría y cruel del emperador Yimo resonó de nuevo. Bam bam bam. Sin embargo, justo después de que sonó su voz, innumerables Yimo, que habían entrado en este mundo, de repente rugieron hacia el cielo. Después de lo cual, explotaron continuamente, antes de que su sangre negra y viscosa fluyera continuamente hacia la tableta diabólica, que estaba llena de ojos diabólicos. Zumbido. En menos de 10 respiraciones, innumerables Yimo ya habían explotado. Mientras tanto, la tableta del diablo estaba completamente empapada de sangre y carne negras. Mientras la sangre y la carne se movían, junto con los ojos del diablo, creaba una vista excepcionalmente aterradora. Además, una fluctuación oscura y fría, que hizo que incluso el mundo temblara, se estaba emitiendo lentamente desde el interior de la tableta del diablo. Esta fluctuación incluso hizo que el Maestro de la Vida y de la Muerte, Lin Qingsu y el resto se sintieran temerosos, mientras que una densa inquietud surgió en sus corazones. La expresión de Lindon también cambió debido a esa aterradora tableta diabólica. Inmediatamente, un pensamiento pasó por su mente antes de que los 8 grandes símbolos ancestrales salieran corriendo. Llamas monstruosas, hielo frío, rayos y decenas de miles de agujeros negros aparecieron rápidamente sobre el emperador Yimo. De hecho, la fuerza de los 8 grandes símbolos ancestrales fue llevada al límite. ¡Bum pum! Sin embargo, frente al ataque de cerco de los 8 grandes símbolos ancestrales, los numerosos ojos del diablo en la tableta del diablo liberaron monstruosos rayos de luz de aura demoníaca, que lograron obligar a los símbolos ancestrales a retirarse. Mientras tanto, el aura demoníaca permaneció a su alrededor y los símbolos ancestrales incluso se atenuaron ligeramente. Este emperador destruirá su verdadero cuerpo y sacrificará a la mitad de su tribu a cambio de reprimirte hoy. Actualmente, el verdadero cuerpo del emperador Yimo solo quedó con 2 brazos. Mientras tanto, miraba a Lindon con saña con sus ojos diabólicos. Esto se debió a que, incluso para alguien como él, tuvo que recuperarse durante varios milenios después de pagar un precio como este. Sin embargo, sabía que habría logrado su objetivo siempre que pudiera deshacerse de Lindon. Después de todo, mientras pudiera obtener ese objeto, se volvería más fuerte que antes. Tabla diabólica sin comienzo, 10.000 sellos diabólicos. Un rugido bajo y profundo retumbó y reverberó a través del cielo. Después de lo cual, la tableta diabólica de 10 millones de pies de altura desapareció antes de aparecer sobre Lindon en un instante. A continuación, numerosos rayos de luz diabólicos barrieron y encarcelaron al mundo entero. Luego, un sello diabólico rojo escarlata de aspecto temible se materializó debajo de la tableta diabólica, antes de que posteriormente presionara hacia Lindon de manera retumbante. Abajo, en el mar del demonio caótico, cada región marina dentro de un radio de 100.000 millas fue destrozada por la fuerza. El mundo se quebró cuando resonaron los lamentos desgarradores. Era como si el mundo no pudiera manejar esta carga. Con una expresión solemne en su rostro, Lindon se lanzó hacia adelante con la lanza de 7 colores en la mano. Los 8 grandes símbolos ancestrales lo siguieron inmediatamente. Al igual que los grandes dragones, se estrellaron contra la tableta del diablo que caía. ¡Bam bam! Sin embargo, cuando la lanza de 7 colores hizo contacto con la tableta del diablo, lanzó un grito agudo antes de atenuarse, inmediatamente.
Posteriormente, estalló y se transformó nuevamente en los 9 grandes objetos divinos. Mientras tanto, los 8 grandes símbolos ancestrales también habían sufrido un gran daño. De hecho, habían aparecido grietas en estos símbolos antiguos. Lin-Don, ten cuidado, el emperador Jimo quiere reprimirte. Yan tenía una expresión pálida en su rostro cuando apareció en un instante y gritó en voz alta. Claramente, después de que el emperador Jimo sufriera una gran pérdida en el pasado, esta vez planeaba tomar la iniciativa. Además, la fuerza que provenía de sacrificar su verdadero cuerpo y la mitad de su tribu era simplemente demasiado aterradora. Cuando vieron esta escena, innumerables expertos en el mar del demonio caótico temblaron violentamente, mientras un rico horror surgía de sus ojos. Después de todo, si Lin-Don fallaba, ¿había alguien más en este mundo que pudiera detener al emperador Jimo? Los antiguos maestros también apretaron sus manos con fuerza. Actualmente, el emperador Jimo se veía aún más aterrador y maníaco en comparación con antes. Innumerables pares de ojos silbaron desde todas las direcciones antes de cerrar el entorno de Lin-Don. Después de lo cual, ese temible sello diabólico rojo escarlata también pasó zumbando. Además, incluso Lin-Don se sintió gravemente amenazado por la energía que fluía en este sello. De hecho, a pesar de que había avanzado a la etapa ancestral, probablemente no había forma de que pudiera resistir tal fuerza. Después de todo, el emperador Jimo había pagado directamente un alto precio para matarlo. Sin embargo, al hacerlo, el emperador Jimo también sufrió terribles heridas, de las que no pudo recuperarse fácilmente. A pesar de eso, todavía no había nadie más en este mundo que pudiera detenerlo. Sin embargo, ¿podría uno usar medios normales para bloquear un ataque total del emperador Jimo? Es imposible para Lin-Don bloquear este ataque a menos que encienda su reencarnación. El grupo del Maestro de la Vida y de la Muerte miró la situación en el cielo antes de que sus corazones se hundieran. De pie en el cielo, Lin-Don miró la tableta diabólica que intentaba reprimirlo, antes de cerrar los ojos. Esto se debió a que sabía que si quería detener la amenaza de la tribu Jimo, tenía que matar al emperador Jimo y no simplemente sellar a este último. Sin embargo, a pesar de que había avanzado a la etapa ancestral, todavía era una tarea extremadamente desafiante matar al emperador Jimo. Eso es a menos que él controlara el objeto divino mejor clasificado. Aunque Lin-Don no tenía un conocimiento profundo sobre el objeto divino mejor clasificado, había avanzado a la etapa ancestral. Por lo tanto, era posible que él detectara vagamente algo. Además, era una sensación familiar. Era el cenit. ¿Qué significaba el cenit? En este momento, la conciencia de Lin-Don parecía haberse fusionado con el mundo, ya que podía llegar a cualquier parte de este mundo con un solo pensamiento. Innumerables montañas, ríos y llanuras pasaron por su mente. Finalmente, todos regresaron al vacío. ¿Qué fue el cenit? Todos ustedes, protéjanme, yo lo ayudaré. Lin Qingsu parecía haberse dado cuenta de algo también, ya que de repente comandó el grupo del Maestro de la Vida y de la Muerte. Después de lo cual, cerró sus bonitos ojos inmediatamente antes de que su conciencia se fusionara con el mundo. La mente de Lin-Don estaba en un pensamiento profundo. Mientras estaba sondeando, de repente, sintió que había aparecido una conciencia gentil. Después de lo cual, esa conciencia se desplazó hacia él. Mientras tanto, había ricas emociones dentro. Esta conciencia se originó en la mente de Lin Qingsu. Te llevaré al cenit. La voz de Lin Qingsu sonó desde dentro de esa conciencia. Mientras tanto, había un toque de vergüenza en su voz. Posteriormente, Lin-Don se dio cuenta de que la conciencia gentil de hecho se había fusionado con la suya. En el momento en que ambas conciencias se fusionaron, ambos temblaron violentamente. Esta fue una fusión espiritual, en la que ambos tenían partes el uno del otro en sus respectivas mentes. Después de que sus conciencias se fusionaron, ambos se distrajeron por un momento. Después de lo cual, su conciencia se desvió hacia el vacío. Mientras tanto, el mundo entero se reflejaba en su conciencia. Su conciencia pasaba por alto el mundo entero. Posteriormente, la luz del caos primordial apareció dentro del vacío. Era la ubicación del cenit, que había sentido antes. La conciencia de ambos entró en el caos primordial. Esta vez, el dolor punzante y la poderosa fuerza repulsiva que apareció la vez anterior, habían desaparecido por completo. En cambio, la conciencia de Lin-Don comenzó a reunirse antes de que su cuerpo apareciera dentro del caos primordial. Después de lo cual, Lin Qingsu también apareció a su lado. Sin embargo, había un rubor en su hermoso y pálido rostro. Este lugar es el llamado cenit, ¿puedes detectarlo?
Lin Qingsu dijo suavemente. Lindon cerró los ojos antes de que su mente aparentemente se fusionara con el caos primordial. En ese lugar, podía sentir la conciencia de un ser vivo. Sin embargo, tenía una mente extremadamente simple y era casi como la mente de un bebé. Era la dimensión feto. Un pensamiento cruzó por la mente de Lindon. En este momento, llegó a una comprensión repentina. El llamado Zenit era el espíritu de esta dimensión y era la existencia última en este mundo. Sin embargo, esa existencia no era capaz de pensar. Sin embargo, era el ser vivo más fuerte de este mundo. El llamado poder Zenit se originó a partir de él. Además, el emperador Jimo y el maestro símbolo ancestral vinieron por eso. Esto se debió a que, mientras uno lo obtuviera, se convertiría en el maestro de la dimensión y poseería la fuerza de toda la dimensión. Sin embargo, dado que no nacieron en este plano, siempre habrá una brecha entre ellos y la dimensión feto. En el pasado, el maestro símbolo ancestral lo detectó. Sin embargo, cuando hizo contacto con él, no pudo controlarlo. De hecho, es digno de ser coronado como el objeto divino mejor clasificado en este mundo. La conciencia de Lindon se acercó lentamente a la dimensión feto. Mientras tanto, este último parecía haber detectado su presencia también. Inmediatamente, la luz del caos primordial surgió antes de desaparecer. Cuando Lindon vio que era inútil perseguirlo, sus pasos se detuvieron. Luego, levantó la cabeza antes de mirar al caos primordial. Luego, extendió lentamente ambos brazos, antes de que su voz profunda y poderosa resonara en el caos primordial. Sígueme. Nací y crecí aquí. Desde hoy en adelante, protegeré este plano. Protegerlo. Proteger. Una voz baja y profunda reverberó a través del caos primordial, antes de que resonara continuamente. Lindon miró la parte más profunda del caos primordial. Sin embargo, no tomó la iniciativa de acercarse a ella. No obstante, la determinación en lo profundo de sus ojos permaneció inquebrantable. Su determinación podría conmover a cualquiera. Sus ojos miraban fijamente la parte más profunda del caos primordial. Sin embargo, nada estaba sucediendo en ese lugar. Mucho tiempo después, justo después de que Lin Qingsu dio un suave suspiro, una luz deslumbrante de repente se adelantó antes de que todo el caos primordial comenzara a temblar violentamente. La luz del caos primordial comenzó a aglomerarse frente a Lindon, antes de transformarse en un feto espiritual del tamaño de una palma. Ese feto espiritual se acercó suavemente a Lindon, antes de que finalmente aterrizara en su palma. En el instante en que Lindon tocó la dimensión feto, una sensación misteriosa surgió desde lo más profundo de su corazón. De hecho, se sentía como si se hubiera convertido en el maestro de esta dimensión. Esto significaba que tenía control absoluto sobre esta dimensión. El maestro de esta dimensión. En el cielo sobre el mar caótico del demonio, mientras innumerables ojos llenos de asombro lo miraban, la tableta del diablo finalmente se estrelló sin piedad contra el cuerpo de Lindon. Después de lo cual, una expresión brutal brilló en el rostro del emperador Jimo. Este plano finalmente era suyo. Zumbido. Sin embargo, en el instante en que apareció la expresión brutal en su rostro, vio que una cortina de luz del caos primordial de 100.000 pies de largo había salido repentinamente de debajo de la tableta del diablo. Inmediatamente, la tableta, que estaba a punto de reprimir a Lindon, se congeló en este momento. Este mundo finalmente nos pertenece y no estás calificado para actuar como quieras, emperador Jimo. Una voz algo ronca sonó lentamente desde debajo de la tableta del diablo. En ese lugar, una figura había levantado lentamente la cabeza antes de mirar la tableta del diablo, que estaba muy cerca de él. Después de lo cual, extendió lentamente su mano antes de hacer contacto con ella. Por lo tanto, desaparece. Un brillo agudo estalló repentinamente en los ojos de Lindon. Después de lo cual, un sonido amortiguado, que se parecía al latido de un corazón, reverberó en todos los rincones de este mundo. De hecho, parecía como si este sonido de latido del corazón hubiera sido creado reuniendo los latidos del corazón de cada ser vivo en este mundo. Bam, bam, bam. En la tableta del diablo, innumerables ojos malvados explotaron uno tras otro. Mientras tanto, chillidos miserables también se emitían continuamente desde la tableta del diablo. Innumerables personas miraban conmocionadas este repentino e inesperado desarrollo. Estallido. Surgieron grietas en la tableta antes de que finalmente explotara. Después de lo cual, el cuerpo del emperador Jimo también tembló violentamente. Cuando vio esta escena, un rastro de miedo surgió repentinamente en sus ojos.
Fuerza de la dimensión, ¿has logrado hacerte con el control de la dimensión feto? El furioso rugido del emperador Jimo resonó en todo el mundo. Además, todos podían decir que había un rastro de sorpresa en su voz. Innumerables espectadores levantaron la cabeza para mirar al cielo, solo para ver una figura delgada que salía lentamente del interior de la luz del caos primordial. Además, con cada paso, el mundo aparentemente rugía al unísono. Una presión autoritaria, que no podía describirse con palabras, irradiaba de su cuerpo. Gracias a este poder divino, innumerables individuos, que estaban ubicados en la superficie del océano, cayeron de rodillas. Mientras tanto, había una expresión ferviente y reverente en sus ojos mientras miraban esa figura. De hecho, parecía que eran súbditos que habían visto a su emperador. Su poder se elevó sobre el mundo entero. Ancestro marcial. Nadie sabía quién había pronunciado estas palabras. Sin embargo, su voz comenzó a extenderse rápidamente. En el momento siguiente, innumerables voces resonaron en todo el mundo. Ancestro marcial, protege el mundo. De pie en el cielo, mientras esa figura avanzaba lentamente, el aura demoníaca malvada, que una vez había impregnado el cielo, en realidad estaba siendo empujada hacia atrás. Parecía que todo el plano se resistía. El verdadero cuerpo del emperador Jimo también se vio obligado a dar un paso atrás. De hecho, se veía bastante miserable mientras estaba siendo presionado por esa aura. Esta dimensión, finalmente apareció un maestro de dimensión. El emperador Jimo apretó los dientes. Mientras tanto, la furia y la insatisfacción en sus ojos parecían haber erosionado su mente lógica. Después de todo, había pagado un precio enorme e incluso fue sellado por el maestro símbolo ancestral durante tantos años. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que Lindon terminaría beneficiándose y convirtiéndose en el maestro de dimensión de esta dimensión? Con una expresión severa en su rostro, Lindon miró al emperador Jimo. Posteriormente, se volvió y se enfrentó a la grieta entre los planos. Luego, movió su mano antes de que la cortina de luz del caos primordial avanzara. Poco después, el emperador Jimo se sorprendió cuando se dio cuenta de que la grieta entre los planos en realidad se estaba reparando lentamente. La capacidad de reparar la dimensión era un poder que pertenecía exclusivamente a su maestro de dimensión. Retirada. La expresión en los ojos del emperador Jimo estaba cambiando. Finalmente, lanzó un rugido enojado. Después de lo cual, su ejército de Jimo comenzó a huir al escuchar esto. Claramente, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Como dije, ya que ustedes han venido hasta aquí, pueden quedarse aquí para siempre. Dado que el maestro símbolo ancestral no pudo matarte, lo haré en su nombre. Lindon habló de manera indiferente. Mientras tanto, sus palabras estaban llenas de autoridad absoluta. De hecho, parecía que el mundo entero resonaba con él. Posteriormente, extendió su mano antes de que la interminable luz del caos primordial brotara hacia adelante. Luego, se transformó en un feto de luz increíblemente enorme sobre el emperador Jimo. El feto de luz incluso se balanceaba suavemente. Sin embargo, cada vez que se balanceaba, los corazones de todos los seres vivos de este mundo también saltaban. ¿Dimensión feto? Cuando el emperador Jimo vio ese feto resplandeciente, una densa codicia y conmoción cruzaron por sus ojos. Poco después, apretó los dientes, mientras su rostro se llenaba de insatisfacción. Sin embargo, fue un individuo decisivo. Desde que Lindon se había convertido en el maestro de la dimensión, sabía que no era rival para él. Con este pensamiento en mente, el cuerpo del emperador Jimo salió disparado hacia adelante mientras intentaba escapar a la grieta entre los planos antes de que estuviera completamente reparada. Silbido. Sin embargo, su cuerpo acababa de moverse antes de que se diera cuenta de que el mundo estaba girando. De hecho, el espacio donde se encontraba parecía haber sido desplazado. Solo después de que recuperó sus sentidos, se dio cuenta de que ya estaba dentro de la dimensión feto. Lindon, déjame ir, juro que nunca volveré a invadir tu dimensión. El emperador Jimo gritó apresuradamente. En este momento, finalmente sintió que su vida estaba en peligro. De hecho, esta sensación de peligro era algo que no experimentó incluso cuando el maestro símbolo ancestral encendió su reencarnación. Lindon lo miró con frialdad. Para tratar contigo, perdí a la persona más importante de mi vida, por lo tanto, solo expulsarte no puede aliviar la furia en mi corazón. Purificación dimensional, regreso al vacío. Se emitió una voz baja de la boca de Lindon. Era como un trueno interminable mientras resonaba en el cielo. Poco después, una luz interminable estalló repentinamente desde el interior de la dimensión feto. Después de lo cual,
Esa luz brilló sobre el cuerpo del emperador Jimo, antes de que lanzara un chillido miserable. Finalmente, su cuerpo masivo se encogió rápidamente, mientras que el aura demoníaca viscosa que lo rodeaba desapareció a un ritmo aterrador. Tu invasión ha traído numerosas calamidades a este mundo. Ahora, pagarás con tu vida. Lyndon de repente apretó su mano, antes de que el enorme Dimension Fido se encogiera rápidamente. Finalmente, se volvió del tamaño de una palma antes de aterrizar lentamente en la mano de Lyndon. Mientras tanto, todavía era posible ver una pequeña figura negra en medio del feto de luz. Después de todo, el emperador Jimo tenía una gran fuerza vital e incluso con la fuerza de la dimensión feto, se necesitarían cientos de años para purificarlo por completo. Sin embargo, Lyndon podía darse el lujo de esperar. Después de todo, a partir de hoy, no había forma de que el emperador Jimo pudiera regresar. El flagelo de los Jimo, que había causado estragos en este mundo durante miles de años, finalmente fue exterminado hoy. Cuando vieron esta escena, innumerables personas estaban tan emocionadas que sus cuerpos comenzaron a temblar. El destructor, que una vez los había hecho hundirse en la desesperación, finalmente fue sometido. Al mismo tiempo, había una alegría desenfrenada en los rostros del grupo maestro de la vida y de la muerte. Después de todo, habían esperado este día durante mucho tiempo. Nunca olvidaremos cómo el ancestro marcial salvó al mundo. El renacimiento después de la desesperación hizo que innumerables personas estuvieran tan emocionadas que lágrimas calientes inundaron sus ojos. De hecho, innumerables personas temblaban mientras se arrodillaban. Mientras tanto, voces emocionadas y agradecidas se juntaron, antes de que resonaran por el mundo. Lyndon miró la tierra, que estaba cubierta de cicatrices. Luego, levantó lentamente la cabeza y escuchó las voces respetuosas que retumbaban en el cielo. A continuación, giró la cabeza y miró la grieta entre los planos, que se estaba reparando lentamente. Mientras tanto, parecía que había una hermosa figura con una cálida sonrisa que desaparecía lentamente en ese lugar. Lyndon apretó las manos. Sus ojos estaban llenos de determinación inquebrantable cuando dijo, «He cumplido tu promesa con el maestro símbolo ancestral. A continuación, es hora de que cumpla la promesa que te hice. Independientemente de donde estés, definitivamente te traeré de vuelta». Capítulo 1309, Te traeré de vuelta, final. La Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin con la muerte del emperador Jimo. Tal resultado hizo que el mundo descendiera completamente a la celebración. La esperanza después de la desesperación que todos experimentaron contenía emoción y júbilo que era difícil de reprimir. Originalmente, habían pensado que este mundo caería bajo el control de los Jimo. ¿Quién podría haber imaginado que habría un giro final al final de este camino? No solo cambiaron la situación, sino que también eliminaron por completo todas las amenazas de los Jimo. Este mundo, que había sido devastado por los Jimo durante mucho tiempo, finalmente se había vuelto pacífico. Un mes después del final de la Guerra Mundial, las tres grandes alianzas comenzaron a disolverse una tras otra. Todo volvió al camino correcto. Tal vez todavía habría muchas luchas crueles en el mundo, pero también habría un flujo continuo de individuos fuertes que se perfeccionarían a partir de tales luchas. En un futuro lejano y distante, un genio como un monstruo podría aparecer una vez más de la nada y avanzar a la legendaria etapa ancestral. El mundo finalmente continuaría progresando. Sin embargo, todos sabían que incluso si alguien más avanzaba a la etapa ancestral, esa persona tendría dificultades para superar a la figura que los había rescatado en su momento más desesperado. El ancestro marcial, Lyndon. Los expertos en la etapa ancestral pueden aparecer muchas veces, pero su otro estado era único. Nadie podría superarlo. Era el maestro de la dimensión. El verdadero maestro de este plano. En aquel entonces, la razón por la que el maestro símbolo ancestral y el emperador Jimo habían venido a este mundo era para controlar la dimensión feto y convertirse en el maestro de la dimensión para obtener un mayor poder. Sin embargo, finalmente fracasaron, mientras que Lyndon tuvo éxito. Dentro de la secta Dao, Lyndon estaba junto a un acantilado en un pico imponente. Bajó la cabeza y miró a la secta Dao bajo las nubes arremolinadas. Lin Qingsu, Quintan, Pequeño Armiño, Little Flame, el maestro de la vida y de la muerte y los demás estaban parados detrás de él y mirando su espalda. Aunque esta espalda parecía bastante delgada, poseía un prestigio que no podía describirse. Este prestigio se originó en su posición como maestro de la dimensión. Estoy preparado. Aunque encendió su reencarnación, no ha pasado mucho tiempo desde que lo hizo. Todavía debería haber algunos de sus fragmentos de reencarnación en este mundo.
Si puedo encontrar sus fragmentos de reencarnación, podré enviarla a una reencarnación e incluso asegurarme de que sus recuerdos permanezcan. Lyndon miró a la secta Dao. Lentamente comenzó a hablar un momento después. ¿Cuánta confianza tienes? La alegría brilló en los ojos del maestro de fuego y del resto cuando escucharon esto. Sin embargo, todavía preguntó de manera preocupada. Aunque Lyndon era todopoderoso ahora, encender la reencarnación de uno era equivalente a la muerte. ¿Cómo podría ser fácil salvar a alguien después de eso? Debería ser el 50%. Lyndon murmuró. Un rastro de preocupación había brillado sin saberlo en su corazón, mientras que su mano involuntariamente se apretó con fuerza. Aunque actualmente poseía el poder más fuerte de este mundo, ¿cuál era el propósito de tal fuerza si ni siquiera podía salvar a alguien a quien amaba? Cultivó por el bien de proteger a aquellos a quienes deseaba proteger. Sin embargo, ahora descubrió que no podía hacerlo. Una mano suave sostuvo suavemente su mano grande. Hubo una sensación suave y cálida que hizo que las emociones de Lyndon se calmaran. Volvió la cabeza y miró al hada como Lin Qingsu en blanco. Sus bonitos ojos lo miraban en silencio. La dulzura dentro de ellos no podía ocultarse. Gracias. Lyndon también miró con ternura a Lin Qingsu, que no había hablado mucho. La gratitud y el calor fluían dentro de su corazón mientras sostenía su mano con fuerza. Siempre había sido así, escondiendo en silencio todas sus emociones en lo profundo de su corazón. Podía renunciar a su altivez por él y volverse amable para consolarlo. Cuando su corazón estaba más débil, ella siempre permanecía en silencio a su lado. Incluso si ella no habló, tales acciones permitieron que Lyndon sintiera algo de calidez. Sin embargo, esta terquedad suya a veces causaría un ligero dolor en el corazón. En el pasado, solo te miraba desde lejos. Ahora, tendré que tratar de compensarlo. Lin Qingsu sonrió y dijo suavemente. Lyndon sonrió. Dado el carácter distante de Lin Qingsu, solo al caminar verdaderamente hacia la parte más profunda de su dolor, uno podría romper las capas de hielo frío que alejaron a otros y disfrutar de la pasión y la dulzura reservadas para una sola persona. Era evidente que Lyndon inicialmente no había alcanzado este nivel. Por lo tanto, Lin Qingsu de ese momento no tenía ninguna responsabilidad de cuidarlo y no había motivo para una compensación. Si estamos hablando de compensación, ya lo hiciste cuando me enseñaste el arte de detección cenital. Lin Qingsu se sobresaltó un poco y su bonito rostro se sonrojó rápidamente. Se mordió los labios rojos y miró a Lyndon. En sus ojos había una timidez que no se podía ocultar. ¿Tú, lo sabes? Lo supe desde el principio. Lyndon miró a Lin Qingsu con ojos muy tiernos. Los dientes de Lin Qingsu mordieron sus labios rojos con fuerza. Levantó la mano avergonzada y golpeó suavemente el brazo de Lyndon. Originalmente había pensado que lo había escondido muy bien. Fue inesperadamente que este tipo en realidad había estado actuando. Deberías comenzar rápidamente. Lyndon sonrió y asintió. Sin más preámbulos, se sentó en el pico de la montaña mientras ambos ojos se cerraban lentamente. Lin Qingsu y los demás a su lado podían sentir una fluctuación extremadamente misteriosa que se emitía cuando cerraba los ojos. Esta fluctuación fue muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya había envuelto al mundo entero. Después de lo cual, comenzó a buscar centímetro a centímetro, intentando encontrar los fragmentos de reencarnación que podrían haber estado dispersos en este mundo. La voluntad de Lyndon se extenderá por este mundo. Usó el poder de la dimensión y buscó cierta presencia familiar que existía en lo profundo de su corazón. Esta búsqueda tomó un mes entero. Sin embargo, el rostro de Lyndon palideció gradualmente con el paso del tiempo. Se dio cuenta de que a pesar de haber activado el poder dimensional para buscar en todos los rincones de este mundo, aún no podía encontrar ni un mínimo rastro de esos fragmentos familiares de reencarnación. Este esfuerzo inútil hizo que astillas de pánico se elevaran en su corazón tranquilo. Tal resultado era realmente insoportable para él. Por lo tanto, de repente apretó los dientes y una vez más activó el poder dimensional. Esta vez, buscó en todos los lugares relacionados con ella. La secta Dao, la región del diablo único y el área donde una vez lucharon por el árbol antiguo inmortal Yuan. Hablando normalmente, los fragmentos de reencarnación permanecerían en el lugar al que uno tenía más apego cuando estaba vivo. Si los fragmentos de reencarnación de Jing Huanuan todavía estuvieran presentes, definitivamente estaría en estos lugares. Sin embargo, Lyndon aumentó su área de búsqueda. Sin embargo, el resultado final seguía siendo tan cruel que no se atrevía a creerlo.
2 meses después, Lyndon abrió los ojos. La expresión dentro de ellos se había vuelto bastante hueca y las venas se habían extendido sobre ellos. Su cuerpo tembló levemente mientras murmuraba, ¿por qué no puedo encontrarla? ¿Por qué? Este método debería haber funcionado. No había pasado mucho tiempo desde que encendió su reencarnación y era imposible que incluso sus fragmentos de reencarnación se desvanecieran. ¿Por qué es como este? Se agarró dolorosamente la cabeza. Era como si un gran agujero se hubiera abierto de repente en su corazón. Este sentimiento insoportable hizo que sus ojos se pusieran rojos como la sangre. Lyndon, ¿qué está pasando? Se transmitió una voz ansiosa desde un lado, y Lin Qingsu apareció apresuradamente junto a Lyndon. Su nariz se sintió agria cuando vio la apariencia desordenada de este último y rápidamente se sentó a su lado. Lyndon levantó la cabeza de manera aburrida y miró a Lin Qingsu. Como un niño indefenso, sus ojos de repente se enrojecieron aún más. Yo, no puedo encontrarla, no puedo encontrar. A Lin Qingsu le dolió el corazón cuando fue testigo de esta rara demostración de debilidad por parte de Lyndon. Sus ojos también se enrojecieron. Este mundo estaba actualmente inmerso en la alegría de haber escapado de una calamidad. ¿Quién podría imaginar cuánto dolor sentía en su corazón el hombre que había salvado al mundo? No hay necesidad de apresurarse. Lentamente podemos buscarla. Si fallamos una vez, podemos intentarlo una segunda vez. Definitivamente la encontraremos. Extendió sus delgados brazos y abrazó suavemente a Lyndon. Su voz era tan suave que era como si estuviera cuidando una frágil pieza de porcelana. Lyndon abrazó con fuerza la estrecha cintura de Lin Qingsu. Mucho tiempo después, apretó los dientes. Había una mirada ligeramente enloquecida en sus ojos. Definitivamente la encontraré. Una vez más cerró los ojos y permitió que su voluntad se sumergiera en la tierra. Sin embargo, había una profunda mirada de miedo entre sus cejas. Tenía miedo del dolor que sentiría si realmente no podía encontrarla. Lin Qingsu observó el rostro determinado y algo cansado, mientras sus ojos se enrojecían. Era consciente del carácter terco de este último. Sus ojos eran los mismos cuando dejó el gran imperio Yan para perseguirla en ese entonces. Tal vez fue esta conmovedora persistencia lo que la conmovió. La maestro de la vida y de la muerte miró a los dos individuos que se abrazaban desde otra montaña cercana y suspiró suavemente. Una emoción complicada apareció en sus ojos. Habían pasado otros 2 meses cuando Lyndon volvió a abrir los ojos. Esta vez, su expresión era sombría, mientras que su cuerpo temblaba levemente. La dignidad y el aura del maestro de la dimensión ya no estaban presentes. ¿De qué servía que una persona tuviera un poder tan grande si ni siquiera podía encontrar a la mujer que amaba? Lin Qingsu miró a Lyndon, cuya expresión se estaba volviendo cada vez más hueca, mientras que su corazón dolía cada vez más. Sin embargo, ella solo podía acompañarlo en silencio. Ella era consciente de que su corazón definitivamente se sentía extremadamente terrible. La esperanza ya se había vuelto extremadamente débil. Sin embargo, Lyndon finalmente no estaba dispuesto a rendirse. El tiempo pasó volando. Lyndon abrió los ojos una y otra vez en la cima de la montaña. Sin embargo, la luz en sus ojos se volvió cada vez más tenue. Una mirada tenue y aburrida llenó sus ojos, mientras que la exuberancia original del bosque de la montaña parecía marchitarse gradualmente siguiendo el cambio en su estado de ánimo. La esperanza se estaba desvaneciendo. Durante este medio año, pequeño Armiño, Quintan, maestro de la vida y de la muerte y otros habían venido. Sin embargo, no pudieron decir nada cuando vieron la apariencia de Lyndon. Al final, solo pudieron irse en silencio. Sin embargo, de principio a fin, una hermosa figura esperó en silencio y lo cuidó. Cuando Lyndon abrió los ojos por última vez, el espíritu de sus ojos se había desvanecido por completo. La nieve caía por el cielo, haciendo que el mundo entero pareciera plateado y miserable. Lin Qingsu miró los ojos sin espíritu de Lyndon, mientras la punta de su nariz se enrojecía. Finalmente giró la cabeza, mientras grandes lágrimas caían con un sonido de chapoteo. Al final, aterrizaron en la cara de Lyndon. Giró la cabeza ligeramente y miró los ojos ahora rojos en ese hermoso rostro. Lo siento. Lo sé. Lin Qingsu dijo suavemente. Era consciente de que él haría lo mismo por ella. Sin embargo, es probable que ella tampoco esté dispuesta a verte torturarte de esa manera. Las manos de Lyndon temblaron. Bajó la cabeza y dijo con voz ronca. La he perdido para obtener tal fuerza.
Sin embargo, no puedo usar esta fuerza para traerla de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente levantó la cabeza y rugió de rabia. Un rugido que también contenía un dolor desgarrador. Una lluvia majestuosa caía del cielo y le salpicaba la cara, por lo que era imposible saber si estaba llorando o si era solo la lluvia. Ah. Ambos puños golpeaban locamente el suelo. Era como si estuviera sollozando lágrimas de sangre. Sus aullidos contenían desesperación y dolor interminables mientras se extendía en la distancia. Le había dado esperanza a este mundo, pero se había llevado la desesperación a sí mismo. Innumerables discípulos de la secta Dao miraron hacia esa montaña más alta en particular. Sus ojos se pusieron completamente rojos al sentir el dolor dentro de esos aullidos, ya que una ola de amargura hizo que sus ojos se humedecieran. Jing Xiaoxiao miró la figura vagamente visible en la cima de la montaña. La desesperación en su voz le permitió entender que la niña que alguna vez sonrió con calidez y linda nunca regresaría. Se tapó la boca cuando aparecieron sonidos de sollozos ahogados. Por otro lado, Jing Xuanzi también tenía ojos rojos. Cuando giró la cabeza, parecía envejecer mucho en este momento. Zhou Tong, Wu Dao y otros detrás se quedaron en silencio. Toda la secta Dao estaba cubierta por una atmósfera desgarradora. Ha fallado. Pequeño Armiño, Quintan y el resto murmuraron mientras miraban esta escena. El maestro de fuego y los demás se sentaron en el suelo decepcionados. En ese entonces, habían perdido a su maestro y al maestro devorador. Ahora, estaba a punto de desaparecer. El maestro de la vida y de la muerte miró a todos. Ella suspiró suavemente y se retiró en silencio. En lo alto del pico, Lin Qingsu miró al enloquecido Lin Don. Ella no pudo evitar abrazarlo, mientras sus ojos se ponían rojos. Ah. Lin Don abrazó a Lin Qingsu con fuerza y lloró en voz alta como un niño, no puedo encontrarla, no puedo encontrarla, no puedo encontrarla. Ya has hecho tu mejor esfuerzo. Todos sabemos esto. Le prometí que la encontraría. Las lágrimas caían continuamente de su rostro. Su voz era ronca. Los ojos de Lin Qingsu estaban rojos mientras lo abrazaba. Podía sentir el intenso dolor en su corazón. Había rescatado este mundo, pero no pudo salvar al que amaba. Una pequeña figura llegó desde lejos y se sentó en el acantilado. El maestro de la vida y de la muerte observó a Lin Don. Esta era la primera vez que había visto a este hombre generalmente fuerte parecer tan triste. ¿Por qué debe ser tan codicioso? ¿Ya hay alguien digno de tu amor a tu lado, no es mejor olvidarla? El maestro de la vida y de la muerte suspiró suavemente y dijo. Lin Don sacudió lentamente la cabeza y dijo con voz ronca, la encontraré. Nunca me rendiré, incluso si es inútil. El maestro de la vida y de la muerte miró su rostro cansado pero excepcionalmente determinado. Finalmente se rió amargamente y dijo, realmente no me dejas otra opción, parece que no puedo cumplir con la última petición de la hermana menor. El cuerpo de Lin Don tembló de repente. Levantó la cabeza en estado de shock y miró fijamente al maestro de la vida y de la muerte. No puedes encontrar los fragmentos de reencarnación de la hermana menor, ¿verdad? La maestro de la vida y de la muerte levantó la cabeza y miró hacia un lugar distante. Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de continuar, de acuerdo con las circunstancias normales, con tu poder, deberías poder encontrar sus fragmentos de reencarnación si solo ha pasado poco tiempo después de que ella encendió su reencarnación. Sin embargo, hay un límite para esto. Ese límite es que esta regla solo se aplica a los nacidos de este mundo. Lin Don miró fijamente al maestro de la vida y de la muerte. Sus labios de repente se secaron por la conmoción en su corazón. ¿Te refieres a? Sí, la hermana menor no es alguien de nuestro plano, por lo tanto, no podrás encontrar sus fragmentos de reencarnación. El maestro de la vida y de la muerte se rió amargamente. Levantó la cabeza, mientras cierta escena pasaba por su mente. Fue la noche antes de que Jing Wanwan reuniera poder en un intento de irrumpir en la etapa ancestral. En una isla en el mar, había una niña con una sonrisa algo triste. Hermana mayor, por favor hazme un favor. La brisa del mar sopló. El largo cabello cristalino de la niña bailó, mientras decía suavemente. ¿Qué es? Sí, me pasa algo, por favor ayúdame a guardar algo. Espero que nunca le des esto a Lin Don. Los bonitos ojos de la niña miraron hacia el este mientras decía suavemente. ¿Por qué? La niña estaba tranquila. Mucho tiempo después, sus débiles hombros parecieron temblar ligeramente.
Dobló suavemente sus largas piernas y hundió la cabeza entre las rodillas mientras se ahogaba, porque no deseo que termine lleno de heridas por mi culpa. Este mundo ya tiene a la gente que ama. Será extremadamente feliz mientras se olvide de mí. Ese camino será aún más difícil, por lo tanto, solo deseo verlo sonreír y no lastimarme en ese camino. Mi corazón se romperá si ese es el caso. La maestro de la vida y de la muerte se sobresaltó al mirar a la figura que seguía temblando bajo el cielo nocturno. Sus ojos involuntariamente se humedecieron. El maestro de la vida y de la muerte miró al aturdido Lin Don, mientras se reía amargamente. Ella te entiende. Sin embargo, es difícil tener la mente clara cuando uno está en la misma situación. Ella no sabe lo difícil que es olvidar a alguien, especialmente cuando se trata de alguien tan terco como tú. Extendió su pequeña mano mientras hablaba, donde había aparecido una perla de hielo blanca como la nieve del tamaño de un pie de largo. Un escalofrío aterrador se extendió desde el interior de la perla. Dentro del frío había un olor familiar que hizo temblar el corazón de Lin Don. Esto fue todo lo que quedó después de que ella encendió su reencarnación. Podrás encontrar a la hermanita menor si la sigues. Sin embargo, tendrás que dirigirte a cierto mundo misterioso. Este camino será extremadamente duro, ¿estás seguro? El maestro de la vida y de la muerte miró a Lin Don y dijo. Lin Don observó la perla de hielo blanca como la nieve que emitía y frío. Posteriormente, sus manos temblaron y lentamente lo recibió. El frío surgió en la perla de hielo, y pareció poder ver una cara familiar con una cálida sonrisa. Inhaló profundamente una bocanada de aire y un brillo asombroso explotó dentro de sus ojos negros como la brea. Una determinación familiar y una sonrisa una vez más despertaron en su rostro. Puedes estar seguro de que la encontraré pase lo que pase. Independientemente de qué tipo de terrenos traicioneros tenga que viajar o que tan lejos estés, definitivamente te atraparé y te mantendré a mi lado. Yo te acompañaré. Lin Qingsu agarró suavemente la gran mano de Lin Don y esbozó una sonrisa. Su sonrisa era como la cálida luz del sol, que brillaba profundamente en el corazón de Lin Don. Sin mí, no se sabe lo que un tonto como tú terminará haciendo. Lin Don agarró con fuerza la mano de Lin Qingsu y se rió de buena gana. Por supuesto que tienes que acompañarme. Incluso si no estás de acuerdo, definitivamente te ataré a mi lado. No deseaba volver a soportar esa sensación de perder algo. Casualmente, también tengo bastante curiosidad sobre el mundo de donde provienen el maestro símbolo ancestral y el resto. Aprovecharé esta oportunidad para echar un vistazo, nadie me puede parar. Lin Qingsu miró a Lin Don. La fatiga entre sus cejas había desaparecido por completo y una mirada heroica la había reemplazado. Ella sonrió. Ese Lin Don familiar estaba de regreso. Pero Lin Don de repente pareció recordar algo. Frunció el ceño y dijo, no tenemos coordenadas para ese nuevo mundo. Para dirigirnos a ese lugar, necesitamos encontrar a alguien que pertenezca a ese mundo y usar a esa persona como guía para viajar a través de los planos. ¿Alguien que pertenece a ese mundo? Lin Qingsu pensó por un momento y dijo, ¿el emperador Jimo? No. Él ya ha sido purificado por mí y ya no tiene esa habilidad. Lin Don negó con la cabeza. Rápidamente apretó los dientes y dijo, no importa. Usaré el ojo dimensional para buscar. Dado que Jin Guanuan podría terminar en este mundo, podría haber una segunda persona que también haya venido aquí. Lin Don activó el poder dimensional después de que sonó su voz. La luz del caos primordial surgió entre sus cejas y se convirtió en un ojo del caos primordial. Ese ojo parecía abarcarlo todo. La luz barrió y cayó rápidamente sobre todos los rincones de este mundo. Sin embargo, no fue fácil encontrar aquí a alguien de otro mundo. Por lo tanto, Lin Don comenzó a fruncir el ceño a medida que pasaba más tiempo. Innumerables figuras se precipitaron por detrás mientras Lin Don buscaba en el mundo. Pequeño Armiño, Quintan, el maestro de fuego y otros aparecieron en un instante. Se sorprendieron cuando vieron que Lin Don repentinamente se había llenado de vida nuevamente. Hermano mayor Lin Don, ¿estás bien? Quintan dijo de una manera alegre. Su corazón había estado a punto de romperse cuando vio la apariencia anterior de Lin Don. Sí, ahora estoy bien. Lin Don volvió la cabeza y le sonrió a Quintan. Después de lo cual, él acarició cariñosamente su cabecita. Con un cambio de mirada, el ojo dimensional continuó su búsqueda. Sin embargo, el cuerpo de Lin Don se puso rígido en el momento en que su mirada se desvió y su expresión también se volvió extraña.
Posteriormente, giró lentamente la cabeza hacia atrás, mientras la luz del caos primordial en la que se había convertido el ojo dimensional envolvía a Quintan. Ondas misteriosas, oscuras y frías surgieron en la figura de Quintan bajo la luz del caos primordial del ojo dimensional. Esta fluctuación era completamente diferente de cualquier energía en este mundo. Hermano Lindon, ¿qué es? Quintan miró la cara atónita de Lindon y también se sorprendió. Bajó la cabeza para observarse a sí misma, antes de preguntar con voz perdida. Lindon simplemente la miró atónito. Por un lado, Lin Qingsu parecía haberse dado cuenta de algo. Miró a Quintan con incredulidad. ¿Podría ser Quintan? Lindon tragó violentamente su saliva y asintió lentamente. Quintan era en realidad alguien de ese mundo, tal coincidencia era realmente inimaginable. Medio año después, la montaña detrás de la ciudad Inyan. Lindon se paró en el aire. Lin Xiao, Liu Yan, Pequeño Armiño y otros estaban presentes al lado del acantilado. Miraron al cielo y vieron que el espacio se dividía lentamente. Esta grieta era exactamente igual a la enorme grieta entre los planos que había aparecido en el vacío en ese entonces. Qingsu, Quintan. Lindon hizo una seña con la mano hacia el acantilado. Dos figuras encantadoras salieron corriendo al escuchar esto y se pararon a su izquierda y derecha. Hermano mayor, una vez que hayamos pasado 3 tribulaciones de reencarnación, debes traernos para echar un vistazo. Pequeño Armiño agitó su mano y gritó en voz alta. Ja, está bien, primero me dirigiré allí y exploraré el lugar. Lindon respondió sonriendo. Giró su manga y 8 luces salieron corriendo de su cuerpo. Se convirtieron en 8 símbolos ancestrales. Uno de los símbolos ancestrales brilló y se convirtió en una niña. Ella era Mulinsan. Linsan, este es el símbolo ancestral de la vida y la muerte recién creado. Ponlo en tu cuerpo y aliméntalo. Un siglo después nacerá un nuevo símbolo ancestral de la vida y la muerte. En ese momento, ya no estarás restringido por él y realmente te convertirás en un humano. Lindon movió su dedo y una luz blanca y negra se disparó al cuerpo de Mulinsan. Hermano mayor Lindon, asegúrate de volver a menudo. Mulinsan agitó su pequeña mano y dijo. Lindon sonrió y asintió. Él ya era el maestro de la dimensión. Fue extremadamente fácil regresar. Padre, madre, me voy. Lindon miró a Lin Xiao y Liu Yan mientras hablaba. Pequeño amigo, si no puedes traer de vuelta a 2 nueras, puedes olvidarte de regresar. Lin Xiao agitó su mano grande y reprendió sonriendo. Liu Yan, a un lado, lo miró de manera acusadora. Lindon sonrió al escuchar esto. Miró la grieta que se ensanchaba lentamente y apretó la mano. Definitivamente te encontraré esta vez. Un pensamiento pasó por su mente. Posteriormente, Lindon tiró de Lin Qingsu y Quintan mientras corría hacia adelante. El poder dimensional los envolvió a los 3. Finalmente, dispararon a la grieta dimensional frente a todos. Todos vieron cómo la grieta se reparaba lentamente y soltaron un largo suspiro. Cierta curiosidad hacia ese mundo apareció mientras se lamentaban. ¿Qué les esperaría allí? Mar del demonio caótico, salón divino de la llama. Tang Xinyan miró hacia la lejana región oriental de Xuan desde un pabellón, mientras una expresión complicada cruzaba sus bonitos ojos. Ese compañero Lindon ya debería haber dejado este plano. ¡Qué envidioso! También deseo ir y echar un vistazo. De repente, una risa sonó detrás de ella. Tang Xinyan volvió la cabeza y miró a Mo Luo. Sin embargo, ella no habló. Ay, mi orgullosa discípula es realmente lamentable. El amor unilateral es demasiado duro. Mo Luo suspiró. Maestro, ¿qué tonterías estás brotando? El bonito rostro de Tang Xinyan se enrojeció mientras gritaba de manera furiosa y avergonzada. Mo Luo sonrió. Poco después, dijo con impotencia, ¿por qué no expresas tus sentimientos por él? Que me guste no significa que deba estar junto a él. Tang Xinyan respondió con una sonrisa encantadora. Ella estiró perezosamente su cintura, revelando sus atractivas curvas mientras reía. Además, hay tantos hombres en este mundo. En el peor de los casos, me enamoraré de otra persona. De hecho, hay muchos hombres. Sin embargo, es muy difícil encontrar a alguien que sea más destacado que él. Mo Luo pensó por un momento y dijo seriamente. Además, ¿realmente te enamorarás de otro hombre? Esto es difícil de decir. Tang Xinyan sonrió dulcemente y dijo, la cantidad de hombres a los que les gusto puede hacer cola desde el mar del demonio caótico hasta la región demoníaca.
Soy una persona extremadamente voluble y no seré fiel a nadie para siempre. Molo sonrió y dijo, hagamos una apuesta. ¿Te confesarás si no te enamoras de nadie la próxima vez que regrese? ¿Qué dices? La cara de Chang Xinlian se puso roja. Ella lo miró y se mordió los labios rojos. Sus bonitos ojos eran como el agua cuando reveló una sonrisa cautivadora. Bien. Viajando a través de los planos. Pasó un rayo de luz. 3 figuras eran vagamente visibles dentro de la luz. Lyndon agarró a Quintan con un brazo y sintió cuidadosamente las fluctuaciones que se originaron en cierto mundo misterioso dentro de su cuerpo. Después de lo cual, corrigió su dirección. Habían estado viajando a través de los planos durante casi un mes. Hermano mayor Lyndon, ¿todavía no estamos allí? Quintan miró los torrentes dimensionales a su alrededor y preguntó con voz aburrida. Deberíamos llegar pronto. Lyndon se rió entre dientes. Su expresión cambió repentinamente, ya que la velocidad a la que viajaban disminuyó. Miró el lugar extremadamente distante cuando el ojo dimensional apareció entre sus cejas. Su vista penetró a través de la niebla dimensional. De repente, vio 3 figuras en un lugar lejano. El grupo también estaba formado por un hombre y 2 mujeres, y parecían ser amantes. El hombre en el medio vestía una túnica negra y cargaba una enorme regla negra en su espalda. Lyndon pareció sentir una fluctuación extremadamente caliente del cuerpo de este último. En el momento en que Lyndon penetró a través de la niebla y vio al hombre vestido de negro, este último también pareció sentirlo. Levantó la cabeza y esos ojos negros miraron en dirección a Lyndon. Después de lo cual, apareció una sonrisa amistosa. Además, juntó suavemente sus manos desde lejos. Lyndon vio esto y también juntó sus manos sonriendo. Sin embargo, no se demoró. Con un movimiento de su manga, trajo a Kingsu y Quintan y continuó su viaje. Ese mundo misterioso estaba casi al alcance de la mano. El trío de Lyndon desapareció en la distancia. En ese mismo lugar distante, las 2 damas al lado del hombre vestido de negro notaron sus acciones. La dama elegante y extremadamente bonita preguntó sonriendo, ¿qué pasa, hermano Xiao Yan? Nada. Vi a una persona extremadamente poderosa. No sé por qué, pero siento cierta afinidad hacia él. Con suerte, nos encontraremos de nuevo. Vamos. El hombre de túnica negra se rió y no dijo nada más. Con un movimiento de su manga, el trío se convirtió en un rayo de luz que desapareció gradualmente. La dirección en la que se dirigían también era ese nuevo mundo. Sin duda sería un lugar de lo más interesante. Estos últimos personajes creo que son de la novela Battle Through the Heavens del mismo autor, por si les interesa. Fin del libro. Y el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.